Parte 2 y última de Naná Buruké, y en qué consiste su energía y cómo nos puede beneficiar a nosotros. Por un lado decíamos en el video anterior, la parte telúrica, la tierra, y por el otro lado el mar. Dos reinos naturales que están desde la creación del mundo, de ahí el concepto de ancianidad o de longevidad de esta energía, de este orilla. Entonces, por un lado, la tierra, que está y cómo impacta la energía telúrica en nosotros los seres humanos. Lo más fácil es pensar que la tierra es la materia. No, tenemos que comprender que estamos hablando con fuerzas espirituales. Entonces, en el traspaso del mundo espiritual a llegar a la materia hay un camino bastante largo que hay que conocerlo y entenderlo y saberlo explicar. Entonces, cuando hablamos de energía telúrica, no impacta directamente sobre la carne que ustedes ven, sino que en ese traslado, en ese camino hasta llegar a la materia, obviamente que pasa por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestra alma, y luego impacta por nuestra materia. Entonces, cuando hablamos de la energía telúrica, ¿cuál es el comienzo o qué es lo primero que recibimos de parte de Naná Buruké? Bueno, la energía telúrica tiene que ver con la estructura mental o de pensamiento que se inclina o que hace de ancla en este mundo, en esta tierra, es decir, ni más ni menos que el razonamiento, la parte del sentido común, la parte de la lógica. Esa es la potencia, o mejor dicho, el receptáculo de la energía telúrica. Cuando trabajamos con una orilla que nos bendice o nos llena o nos carga de energía telúrica, lo que nos va a cargar es con una estructura de pensamiento que tenga como premisa el sentido común, la lógica y todos los beneficios que se desprenden de ello. Por el otro lado, el mar o el agua tiene que ver no solamente con las emociones, no solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la idea de lo desconocido o con la idea de aquello que yo llamo, y que ustedes van a ver en muchos videos, cuando me gusta adjetivar, de misterios, ¿sí? Es aquello no conocido, aquello que y de lo cual vamos a ser dueños hasta el día que desencarnemos, que es la ignorancia, aquello que no conocemos. Podemos diferenciarnos en grados que tengan que ver con el conocimiento adquirido, algunos mucho, otros poco, otros nulo, pero la verdad es que la ignorancia nunca va a ser eliminada ni quitada de nosotros. Entonces, eso es algo que nos va a acompañar siempre, es decir, aquello que no conocemos. Eso simboliza, y eso es la energía que tiene que ver con el mar o con las aguas, la energía acuática. Esa energía es la que trabaja en aquella idea del más allá o del mundo espiritual, de aquello no tangible, no observable, de aquello que escapan a nuestros sentidos humanos. Entonces, todos estos dos polos, estas dos energías comulgando en nosotros, lo que va a hacer es que se genere en nuestra cabeza un pensamiento de racionalista, un pensamiento lógico, y por ende y por resultado emociones que obedezcan a ese pensamiento. Todas, absolutamente todas las corrientes filosóficas, e incluso luego, mucho tiempo después, las corrientes psicoanalíticas concuerdan con que primero nace el pensamiento en el hombre y después, como resultado de ese pensamiento, aparecen las emociones que obedecen al pensamiento. Entonces, pienso, luego existo, viene más o menos desde ahí y desde esa hipótesis. Primero aparecen los pensamientos y luego, como resultado, aparecen las emociones. Entonces, el psicoanálisis encuentra la palabra dicha, la palabra proferida, como una expresión o una luz para descubrir cómo y de qué forma pienso, y de esa forma tratar de reestructurar mis pensamientos para de esa manera cambiar mi estado anímico emocional. Y vaya si resulta que el día de hoy es una ciencia y se trata justamente
enfermedades de carácter de la salud mental a través del psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos de Nana Buruké, estamos hablando de una entidad, para pasar en limpio y hacerlo simple y no tan técnico, estamos hablando de una entidad, de una divinidad, de una energía, de un orishá, que es especialista y súper conocedora de cómo debe pensar un ser humano de acuerdo a su naturaleza, cómo es el pensamiento correcto. Y si ese ser humano tiene problemas emocionales, tiene problemas de confusión, tiene problemas de crisis, tiene problemas que no puede cambiar su forma de pensar para cambiar de camino o de decisiones o de hábitos, bueno, Nana Buruké justamente lo que hace es corregir, es desconstruir y construir pensamientos y por ende estados emocionales donde nos den claridad y nos puedan corregir. Por eso en Centroamérica y en muchas ramas, incluso del vudú haitiano, se utiliza la energía de Nana Buruku para manejar, manipular a las personas. ¿Por qué? Porque esta energía tiene la capacidad de crear estados mentales, de crear pensamientos, de crear mentes humanas y meterlas dentro de un individuo a través de ciertas doctrinas y ciertas metodologías que tienen que ver con el mundo espiritual, no el mundo natural. No hablo de doctrina de hablar y de adoctrinar, sino que en el mundo espiritual existen muchas veces ese tipo de mestres espirituales donde todo el tiempo están como el pájaro carpintero taladrando en la cabeza hasta que el individuo considera que esas voces externas forman parte de él y ahí ya les entró el virus y se estableció ese tipo de mente y de un día para el otro el ser humano cree que cambió, cree que tomó ciertas decisiones y que son inherentes a él. Y obviamente ahí se activa y funciona el trabajo. Esto pasa siempre en el vudú haitiano y es muy común eso. Entonces, ¿qué hace Nana Buruku? Se maneja, o Nana Buruké, se maneja en estos campos mentales, frontales, siempre, todo el tiempo, en la parte del pensamiento humano. Una vez que te reestructuró y te cambió para bien, o en muchos casos para mal, el pensamiento tuyo, ya luego el cúmulo de emociones y de sentimientos y por ende de decisiones van a aparecer como resultado de ese buen o mal pensamiento o forma de pensar. Más o menos esos son los campos de Nana Buruku. Y Nana Buruku, la esencia de ella, como trabaja también en la transmutación y en la transformación, siempre reestructura un pensamiento para que la persona cambie de vida, cambie de camino, para bien o para mal. Nana Buruku es ideal para traer paz a las personas ancianas que están en su lecho de muerte esperando eso no conocido a dónde va a ir, y le reestructura y prepara la mente y las emociones de esa persona que va a cambiar de situación, de estadio energético, espiritual, y las prepara y las resigna y les hace traer paz para que se puedan ir o para que puedan cambiar de estado de una forma tranquila, sin temor y sin miedo. Entonces, Nana Buruku, como te dije, sirve para un montón de cuestiones, pero es la que reina en los pensamientos y en las emociones de carácter humana. Cuando está polarizado, cuando hay un hijo de Nana Buruku o Nana Buruké que tiene a su naná dada vuelta, que es un desastre, que está totalmente guachito de su orilla, bueno, lo primero que vas a ver es que es una persona que no utiliza el sentido común, que no piensa de forma correcta, que sus emociones son un desastre o están lapidadas, es decir, no tiene emociones vivas, es decir, no reacciona a nada de lo que lo rodea, está totalmente aislado, y ciertas características más que no voy a dedicar mucho tiempo porque ya se me pasó la hora, pero digo, todo lo contrario y todo lo negativo a lo que te conté de Nana Buruké, bueno, esas son las señales cuando un hijo de Nana Buruké está totalmente mal con la dueña
o el dueño de su cabeza en su defecto. ¿Se entiende? Espero que te sirva. Estos son 2 videos muy comprimidos para dar un pantallazo de esta energía y hermoso orilla.